Bueno, vamos ahora a nuestra reflexión semanal. Decíamos al comienzo del programa que íbamos a hablar de un tema que se lo menciona mucho, pero que no siempre se conoce adecuadamente de qué se trata. Y me estoy refiriendo a un índice que el acrónimo es MB+, que es el riesgo país. Nos hemos acostumbrado a escuchar por los medios, subió el riesgo país, bajó el riesgo país. La gente sabe que si sube el riesgo país no debe ser bueno, pero no se tiene mucha precisión a veces, en algunos sectores, de qué es lo que es ese riesgo país. Yo le voy a pedir al director que pongamos la primera placa, es esta que ustedes están viendo. ¿Qué es y cómo se calcula el riesgo país? Aquí lo tienen. Es un indicador que mide la probabilidad de que un país no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda externa. Es decir, que defaultee la deuda. Y refleja entonces la confianza que tienen quienes están dispuestos a invertir, en particular desde el extranjero, están dispuestos a invertir en bonos o en títulos de ese país. ¿Para qué es lo que se utiliza ese indicador? Bueno, eso mide cuál es la posibilidad y cuál es el costo de que el país acceda al mercado internacional de capitales. Mientras mayor riesgo país hay, más tasa de interés hay que pagar, tasa de interés más alta, y además hay menor acceso al crédito internacional. Entonces esto termina afectando las inversiones, termina afectando el crecimiento, y por estos días se discute mucho si realmente van a venir muchísimas inversiones, más allá de las inversiones puntuales que tienen que ver con minería, con el RIGI, etc., ¿no? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es eso que le llamamos riesgo país? Ese indicador se calcula como una diferencia. Y es la diferencia que hay entre los bonos soberanos de un país, los títulos de deuda de un país, y los títulos de un país, que son los Estados Unidos, que emiten un bono y que se supone que ese no tiene riesgo. Y entonces se dice, por ejemplo, si el rendimiento de un bono soberano de Argentina al 2030 es el 8%, y si el rendimiento de un bono en Estados Unidos al 2030, esos bonos del Tesoro, es 3%, entonces se dice, bueno, los 5 puntos de diferencia multiplicado por 100 son 500 puntos básicos. Entonces cuando usted escucha a la mañana que el riesgo país está en 500, quiere decir que el inversor va a pedir 5 puntos más de tasa de interés para entrar con ese bono en la Argentina. Fíjense en la placa siguiente. Hoy, a la mañana, el riesgo país de Argentina estaba en 546. ¿Qué quiere decir? Que si la tasa del bono soberano de los Estados Unidos, de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, es 3%, quiere decir que Argentina tiene que pagar 8,46. Eso es un indicador de una cierta desconfianza. Ahora, ¿de qué depende eso? Vamos a ver el siguiente. Aquí tiene, esos 546 dependen, básicamente, yo aquí he puesto 5 factores, seguramente hay muchos más, pero por un lado del riesgo político. Es decir, cuando alguien va a invertir en un país, dice, bueno, ese país emite un bono soberano, bueno, quiere saber de la continuidad que va a tener en el cumplimiento ese gobierno, y entonces en relación a eso incide sobre el riesgo país. La segunda cuestión, obviamente, es sobre la situación económica. Un país que tiene una situación más sólida, que crece, que tiene baja tasa de desempleo, que tasa de inflación baja, que tiene sostenibilidad de la deuda, obviamente el riesgo país va a ser más bajo. Hay otro punto que es crucial y que en el caso de Argentina está influyendo mucho, que es las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque el que va a comprar un bono mira a ver si le van a pagar, si tiene reservas internacionales ese país. Esa es la razón por la cual el Fondo Monetario de la Argentina le dijo que tenía que comprar el Central Reservas. Argentina no lo hizo durante algún tiempo y comenzó a hacerlo recién este año. La tercera cuestión es cuál es el historial, digamos, que tiene ese país en materia de cumplimiento de los plazos, de las monedas. Allí Argentina no tiene muy buenos antecedentes. El cuarto grupo de factores que yo incluía acá son las instituciones y las reglas, la fortaleza institucional, la seguridad jurídica, todo eso influye en la percepción del riesgo que tiene el inversor extranjero. Y finalmente hay una serie de variables que son exógenas, la situación internacional,
las tasas de interés externas, etc. Se suele decir que cuando la Reserva Federal aumenta la tasa de interés en los Estados Unidos, se hace más rentable llevar capitales a los Estados Unidos. Se suele decir que los grandes capitales, los grandes fondos, corren, vuelan hacia la calidad. Entonces afectan obviamente a los países periféricos. Vamos a la siguiente placa. ¿Por qué no baja en la Argentina? ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno dice que vamos muy bien, que está todo razonablemente controlado, sin embargo, no baja el riesgo país? Bueno, en primer lugar, porque el primer factor es porque hay ciertas dudas sobre la sostenibilidad del plan. Cada tanto dicen, bueno, pero acá hay problema, el programa económico podrá sostener el superávit fiscal, digamos, hay dudas respecto al éxito de bajar la tasa de inflación, seguirá teniendo tendencia decreciente o será imposible perforar ese piso del 2% mensual. En segundo lugar, y este factor influye mucho, es que Argentina tiene reservas internacionales muy bajas. La fragilidad del sector externo argentino se refleja claramente en que, a pesar de todo lo que ha comprado desde que cambió la política cambiaria este año, en realidad sigue teniendo reservas internacionales muy bajas. La inflación sigue siendo alta, porque por más alegría que pueda tener el gobierno, porque bajó en el mes de abril respecto de marzo, en realidad el promedio de inflación es elevadísimo. En cuarto lugar, creo que un factor que es muy importante es que Argentina tiene una historia de defaulteador serial, es decir, de no pago de deuda, y reestructuró, la última reestructuración es de 2020. Y bueno, y finalmente el quinto factor obviamente son de naturaleza internacionales, ¿no? Avancemos un poco en la situación esta de Argentina. Le voy a pedir al director que pongamos una placa, la siguiente, que es la confianza que hay en el gobierno. Miren, ese cuadro está hecho a partir de información de la Universidad Torcuato Di Tella. Lo que he hecho aquí, sobre aquel extremo, ustedes ven, diciembre del 23, cuando asumen Milei, entonces hemos hecho que eso sea igual a 100. El índice ahí lo hacemos igual a 100. Y se fijan ustedes, hoy, en abril, este último dato es de abril, está en 70. ¿Qué quiere decir eso? Que de diciembre del 23 hasta abril, hasta el mes pasado, en realidad cayó casi 30 puntos la confianza esa. Cayó 29,22 puntos la confianza en el índice. Por supuesto, tuvo un mínimo que fue en agosto del 25, el año pasado, en aquel momento complicado, donde después apareció el secretario de Estado de los Estados Unidos, Scott Bessent, para darle tranquilidad al gobierno y decir que iba a apoyar a Argentina. Bueno, en agosto del año pasado estaba abajo de 70, era 68,39. En promedio, si uno toma el promedio, es 83 comparado con el índice de diciembre del 23. En realidad esto no es distinto de lo que le ocurre a muchos gobiernos. Nosotros hemos puesto el valor 100 para el comienzo, y el ejercicio del poder implica un desgaste. Ahora, lo que está claro, si ustedes se fijan, es que de diciembre, aproximadamente desde octubre del año pasado, y noviembre y diciembre, empezó a perderse confianza. Este índice, en realidad lo que hace es mostrar cuál es la confianza que tienen los argentinos respecto de cómo se está gestionando el gobierno. Y esto tiene que ver con el hecho de que por estos días y como consecuencia de la aparición de algunos hechos que ponen en duda el comportamiento de funcionarios, se ha comenzado a hablar respecto de, bueno, ¿qué pasa con la imagen del gobierno? Pues si el gobierno, que ya anunció, lo dijo hoy el ministro de Economía, dijo, Milei va a ganar en primera vuelta, aunque estamos tan lejos de las elecciones que parece mentira que alguien que tiene que estar más preocupado por la cuestión económica esté haciendo ese anuncio, pero digo, la imagen del presidente, la mayoría de los que realizan relevamiento dicen que se ha sentido el golpe, ya sea por la economía, por los problemas económicos o por estos problemas, particularmente por el caso del señor Adorni.
Yo le voy a pedir que el director ponga esta última placa. Miren, eso está hecho a partir de información, y aprovecho para agradecerle a Jorge Giacobbe, que nos manda todos los meses la información sobre la imagen y otra serie de datos. Pero yo he tomado y hemos hecho este gráfico para mostrar cómo evolucionó la imagen del presidente a lo largo del tiempo, ¿no? Acá, a partir de diciembre, en diciembre del 23, si ustedes se fijan, la línea verde, digamos, que es que imagen buena o muy buena, tiene más o menos el mismo valor que la negativa, es decir, aproximadamente tenía 50 y 50. Y a lo largo del tiempo mantuvo esa imagen verde, pero si ustedes se fijan, a partir de enero de este año, febrero, claramente, después de febrero cayó la imagen. Y de aquel comienzo, que tenía imagen favorable del 33%, del casi el 50% aproximadamente, bueno, hoy tiene una imagen favorable del 53%, del 35%, perdón, y del 53% de imagen negativa. ¿Qué es lo que muestra eso? Bueno, allí está, en eso, en el 53% de imagen negativa, que es imagen mala o muy mala, y respecto del 35% o 36% de imagen buena o muy buena, se muestra, lo hemos resumido arriba allí, se muestra claramente esa situación delicada de la imagen. Entonces, para concluir, lo del riesgo país, hay muchos elementos por los cuales definitivamente no se reduce. Y si no se reduce, es difícil pensar en que Argentina pueda volver al mercado internacional, por ejemplo, teniendo un panorama para el año que viene complejo de vencimientos, volver a colocar deuda en el mercado internacional a costos razonables. Bueno, eso en alguna medida también tiene que ver con la imagen que genera, la confianza que tienen los argentinos en su gobierno. Por supuesto, hay muchas correcciones que podrá hacer el presidente, pero habrá que ver si están dispuestos a hacerlas. Por ahora, lo que tenemos es el riesgo país, que sigue siendo alto, la imagen del presidente que se ha deteriorado. Lo seguiremos en los programas siguientes. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene.